gigantedejehová.tv.com te invita a ver su programa. Es hora de la verdad, de la verdad, de la verdad. Es hora de la verdad, de la verdad, de la verdad. Dios le bendiga a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y las demás redes. Esperamos que el Eterno en este 2026 le haga cumplir todas sus metas, todos sus propósitos. Tal vez en el 2025 usted hizo todo lo posible para que se cumplieran y se dio cuenta que fueron muy pocas las metas, o tal vez la meta que más le interesaba que se cumplieran no se cumplieron, pero no te preocupes, que todo se cumplirá al tiempo de Dios. Y lo más importante, cuando dejamos que Dios fluya. Por eso nos dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué interesante que en medio de nuestras decisiones pongamos a Dios en primer lugar. Óyame, esto es un éxito rotundo, como dicen. Cuando nosotros queremos hacer algo y le decimos al Eterno: está en tus manos, y tú quédate por ahí a dormir tranquila, porque al tiempo de Dios eso se va a cumplir. Y tal vez tú hoy te has sentido un poco preocupada porque no se te dio como tú querías, pero déjeme decirte, si andamos bajo los principios y bajo la voluntad del Señor, tenemos que dejar que sea Dios que fluya, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Muchas veces vienen cosas a nuestras vidas, y esas cosas que vienen a nuestras vidas se convierten en un dolor de cabeza, se convierten en sufrimiento para nosotros, porque la mayoría de veces recibimos las cosas fuera del tiempo de Dios, fuera de la voluntad del Señor. Entonces la Biblia es clara y precisa. Por eso este programa se va a caracterizar, tal como lo dice, es hora de la verdad, porque es concientizar, llevarte a que tú entiendas que estamos llamados a vivir por la guía de Dios, por la guía del Espíritu Santo. Esto no consiste en que nosotros, por más capacidad que tengamos, por más sabiduría que tengamos, siempre debemos de darle la prioridad al Espíritu Santo. Mira, y hay un texto que me llama mucho la atención, que lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. El Señor dice ahí claramente: buscad el reino de Dios y su justicia, y la demás cosa os será añadida. O sea que no debemos de preocuparnos, solamente debemos de entregarle lo que somos a Dios, decirle: Señor, mi vida está en tus manos, tú eres el dueño de mi vida. Y yo estoy plenamente seguro que en este 2026 el Señor va a hacer cumplir su propósito, sus planes en tu vida. Solo tenemos que rendirnos. Una vida devocional constantemente, una vida de entrega constantemente, y dejar que Él fluya. No te preocupes porque los meses vayan pasando, que aún si es la voluntad de Dios darte lo que tú deseas en el 2026, yo quiero decirte que aún en el último día del 2026 el Señor te lo va a dar, si es su voluntad. Porque una cosa es que tú anhele algo, pero vamos a ver si es aprobado por Dios. Me gusta mucho estudiar la vida de David, porque David, antes de ir a la guerra, él consultaba a Dios, y él le decía a Dios que si él podía ir a la guerra. Aún Dios muchas veces diciéndole: ve que te voy a dar la victoria, pero aún así él iba y o sea, él lo que hacía era que aseguraba, reafirmaba si en verdad Dios quería que él estuviera o fuera a la guerra para obtener la victoria. Y Dios sí le decía: sí, vete, que yo te daré la victoria. Excelente. Qué lindo cuando nosotros vivimos bajo esa intimidad,
bajo esa confianza, bajo esa seguridad. Oye, no hay diablo, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad, no hay absolutamente nada que venga contra ti. Incluso hay un texto bíblico que dice, el mismo Señor lo dice bien claro, dice que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¡Wow! Es interesante saber estas verdades, tenerla bien clara en tu mente y en tu corazón. Cuando tú mantienes esto bien claro en tu mente y en tu corazón, entonces tú fundamentarás tu vida en esas promesas, en esas palabras. Y yo te quiero decir, nadie te va a mover. Y hay otro texto bíblico que nos habla, ¿verdad? Que el que cree estas palabras y la mantiene en su corazón, oye, son grandes los éxitos que vendrán a nuestra vida. Es grande, la victoria es grande a favor de nosotros. Y yo quiero decirte que todo lo que está en la Biblia está a favor de nosotros. Todos está a favor de nosotros. Lo que muchas veces sucede es que no queremos afianzarnos a cumplir, ¿verdad? A cumplir, porque hay requisitos. En cada cosa que Dios promete hay requisitos. Hay requisitos. Por ejemplo, el texto que le acabé de mencionar en Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Qué nos dice? Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Ya? ¿Cuál será el resultado? Que todo lo que a nosotros nos va a hacer, todo lo que nosotros vamos a necesitar, Él nos lo va a dar. Pero nos lo vas a dar a su tiempo. Es algo interesante que debemos de conocer, saber, entender y mantener firme. Por eso aquí hoy, en este programa, tenemos un tema excelente en Hora de la Verdad, ¿verdad? Para este 2026, ¿verdad? Enfócate en tu diseño espiritual. Este tema, el Espíritu Santo me lo trajo, me lo dio y yo empecé a escribir, ¿verdad? Y hacer análisis y me di cuenta que hay cosas que somos nosotros las que marcamos. Hay destino en la vida que somos nosotros que marcamos por malas decisiones que tomamos. Y cuando nosotros tomamos malas decisiones, nos va mal. Nos va mal. Yo soy testigo de esto. Que nos va mal. Pero lo más importante es que cuando queremos estar en lo correcto y algo nos sale mal, nos va mal, nosotros nos paramos. Nos paramos, nos sentamos, analizamos y vemos dónde fue la falla, cuáles fueron los errores que sucedieron, ¿verdad? Y luego lo apartamos, ¿verdad? Es como dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Dice, el que encubre su pecado no será prosperado, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Excelente. ¿Alcanzará qué? Misericordia. No hay una vida más excelente y de más victoria cuando la misericordia de Dios está sobre nosotros. Cuando la misericordia de Dios está sobre nosotros, oye, vivimos una vida totalmente en abundancia. Porque la Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 10, verso 10, que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¡Wow! Interesante. Una vida en abundancia en este tiempo, que es un desafío constante. Entonces nosotros marcamos el diseño espiritual. Nosotros lo marcamos, el diseño espiritual. Vamos a analizar algunos puntos que son clave para nosotros tener un diseño espiritual. Y quiero enfatizar esto, aclarar esto, que cuando dice enfócate en tu diseño espiritual, es que tú tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar, porque hay una parte humana que nosotros tenemos que trabajarla. Tenemos que trabajar. Y hay otra parte que es la que Dios entonces actúa. Pero si tú no actúas, Dios no va a actuar. ¿Sabes? Si tú no actúas en la parte que a ti te toca, Dios no va a actuar. Es como, wow. Yo le doy gracias a Dios porque de nuevamente me hace usar el texto Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios.
tú quieres verte? ¿Cómo tú quieres verte en este 2026? ¿Cómo? Dime, ¿cómo tú quieres verte? ¿Tú quieres verte como una persona fuerte espiritualmente, que Dios te use, una persona tal vez bendecida, que no es pecado ser bendecido, una persona próspera, una persona que siempre esté en la presencia de Dios, una persona que siempre esté en ese impacto de gloria? Ajá, hay una parte que a ti te toca. Ahí entra lo que es el diseño espiritual. El diseño espiritual hay una parte que nosotros la construimos. Y aquí lo dice el texto bien claro. Buscar el reino de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que primeramente hay que poner a Dios en primer lugar. Cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar que a Dios le corresponde, porque yo quiero decirte algo en este programa, es hora de la verdad, que todo lo que sustituye a Dios como en primer lugar, tú eres Dios de eso que sustituiste. Me explico, doy un ejemplo sencillo. Si yo tengo mucho dinero y el primer lugar que yo le doy es al dinero, entonces el dinero es mi Dios. El dinero es mi Dios. ¿Por qué? Porque lo he puesto en primer lugar. Entonces Dios no quiere eso. Esas son las verdades que nosotros vamos a explicar o que voy a desarrollar en este programa. Es hora de la verdad. Decirte lo que tú debes saber conocer, en la que muchas veces ignoramos, que son cosas básicas y sencillas. Y por eso es que muchas veces el pueblo de Dios no crece. Porque ignoramos cosas sencillas. Porque yo quiero decirte que de lo sencillo Dios hace cosas extraordinarias. Pero tenemos que, para ver cosas extraordinarias en nuestra vida, tenemos que empezar por lo sencillo. Por eso dice la palabra: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho que te pondré. Ajá. O sea, que la fidelidad no debe empezar en lo mucho. No. Porque es un trabajo que hay que hacer. Pero ese trabajo empieza en lo poco, que es la base para lo que ha de venir, porque lo que viene es grande. Pero mira lo que dice el texto, sencillo. El texto lo dice bien claro. Dice: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es una promesa, y yo estoy agarrado de esa promesa, porque yo estoy haciendo todo lo posible para serle fiel en lo poco, porque yo sé que en lo mucho, yo sé que cuando llegue lo mucho, también seguiré siendo fiel. Por ahí empieza, por lo poco, preparándote, ¿verdad?, para un diseño gigantesco, en la que Dios quiere llevarte a ti, en la que Dios quiere llevarme a mí. Pero primero tenemos que empezar por lo poco. Tenemos que empezar por lo poco. Tenemos que humillarnos, buscar el rostro de Dios. Tenemos que estar bajo la intimidad con Dios para poder lograr esas metas que muchas veces nos proponemos. Y una de las metas más importantes que podríamos proponernos en este año 2026, en este año que ya inicia, ¿verdad?, que un diseño espiritual, que la presencia de Dios no se aparte de mí, que la presencia de Dios constantemente esté conmigo, que cuando yo vaya al supermercado yo pueda ser removido por la presencia de Dios, que cuando yo vaya a la universidad yo pueda estar estremecido por la presencia de Dios, que la gente pueda decir: pero ¿qué tiene fulano? No es lo que tiene, es que fulano está impactado bajo la gloria de Dios, porque ha construido un diseño espiritual genuino. El diseño espiritual genuino que Dios desea es cuando la gente empieza a hablar de ti. Sencillo. Tenemos el ejemplo en lo que nos dice la palabra en el libro de los Hechos. Los primeros cristianos, los primitivos, ¿verdad?, que me encanta esa vida. Me encanta esa vida. Y aquí en nuestra iglesia estamos trabajando lo que es estamos trabajando una iglesia tradicional. Una iglesia tradicional es volver a los principios.
volver a que la palabra de Dios permanezca en el altar. Porque lamentablemente en este tiempo, en esta generación, ya la palabra de Dios no persevera o no está en el altar. Lo que en el altar hay cosas que me imagino ver a Dios mirar. Imagínate qué le da a Dios. Imagínate. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó al templo? Que habían utilizado el templo, ¿sabe para qué? Para vender palomas, para hacer negocios. Y cuando Jesús agarró un látigo y empezó a dar lastigazo y a voltear mesas y a sacar todo lo que había ahí, porque la palabra desde el Antiguo Testamento dice que el templo, Jesús dijo, el templo es casa de oración. El templo no es un centro de negocio, pero lamentablemente los altares se han convertido en un centro de negocio. Y este programa es Hora de la Verdad. De eso se trata. Gracias al Señor que ha levantado una generación, y yo quiero ser parte de esa generación, de mantener la verdad en alto, no importa el costo, no importa lo que haya que pasar. Si hay que morir por causa de mantener la verdad en alto, estamos dispuestos a morir. Es una generación decidida a morir, como fueron aquellos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos jóvenes que había creado, el rey en ese entonces había creado un edicto, un escrito, había declarado, ¿no?, que había que adorar a su Dios. Y como ellos servían al Dios verdadero, al Dios real, ellos estaban conscientes, ellos mejor pusieron su vida en peligro. Esa es la verdad que nosotros vamos a estar hablando en este programa. Por eso es su nombre. Dios, el Espíritu Santo me dio el nombre de este programa. Es hora de la verdad. La verdad hay que decirla, cueste lo que cueste. No importa el sacrificio, no importa el dolor. Si hay que morir por mantener la verdad en alto, hay que morir, pero la verdad hay que decirla. Como dice la palabra, con ternura, con amor, con cariño, pero hay que decirla. Alabado sea el Señor. La inmundicia hay que sacarla de los altares. La inmoralidad hay que sacarla de los altares. Y hay que dejar que la palabra de Dios fluya. Hoy la presencia de Dios es muy poco lo que se mueve en los altares. Porque los altares, hemos convertido los altares en chantaje, en cosas que es desagradable delante de Dios. Entonces, enfócate en tu diseño espiritual. ¿Cómo tú quieres verte en este año que ya inicia? Dime, ¿cómo tú quieres verte? ¿Cómo quieres verte? ¿Un hombre realizado? ¿Un hombre formado? ¿Un hombre educado? ¿Bajo los principios de Dios? Un hombre con un temple, un carácter, aleluya, que depende de la divinidad. Un hombre que a donde llegue sin poder expresar palabra o hacer muchas cosas puede decir llegó. Como decían los demonios cuando Jesús llegaba a un lugar que eran legiones de demonios que habían. ¿Por qué me atormenta? ¿Por qué me atormenta? No ha llegado mi hora. Así les decían los demonios. Ahí es que Dios quiere llevarnos. Ahí es que Dios quiere que nosotros estemos. Que ningún demonio, que nosotros podamos decirle a los demonios en el nombre de Jesús y los demonios tengan que salir, chillar de los cuerpos y irse. Alabado sea el Señor. Entonces, enfócate en tu diseño espiritual. Tú tienes la responsabilidad de construir tu diseño espiritual, usando o practicando o desarrollando en tu vida diaria lo que a ti te pertenece. Porque la Biblia dice que nosotros estamos llamados a ser lo revelado, lo que el Señor nos ha revelado que nosotros nos toca hacer. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca hacer? Tomando un ejemplo sencillo, ¿qué es lo que a nosotros nos toca hacer? ¿Verdad? O nos toca practicar. Tomando este ejemplo sencillo,
Vuelvo y reitero, Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia. Ya, vamos a concentrarnos en este 2026 en consagración. Vamos a concentrarnos en esa vida. Vamos a buscar la plenitud de la presencia de Dios para que las demás cosas empiecen a fluir. Y todo va a fluir a su debido tiempo. Todo va a fluir al tiempo de Dios. No es al tiempo nuestro. Debemos de ser pacientes, como dice la palabra. Encomienda tu vida a Jehová, confía en Él y Él hará. Solo nos resta es confiar y esperar. Pacientemente esperé a Jehová y Él concedió oye en plural, las peticiones de mi corazón. Eso es lo que Dios quiere. El deseo de Dios es construir un bienestar de crecimiento, de desarrollo, de fluidez, de plenitud, del poder de lo alto. Ese es el deseo de Dios. Pero tenemos que realizar nuestra parte, que nuestra parte es la consagración, estar decidido a ser consagrado, buscando el rostro de Dios, humillándonos delante de Dios. Como dice el salmista, con un corazón contrito y humillado, no lo desprecia tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está enseñando? Que tenemos que estar con un corazón humillado. Ir a la presencia de Dios bajo lágrima, bajo lágrima, bajo lágrima, bajo lágrima, bajo lágrima. Para que la plenitud de Dios fluya en nosotros de una manera especial. Gloria a Jesús. Entonces, enfócate en tu diseño espiritual. Seguimos en el programa, es hora de la verdad. Aquí estamos tratando estos temas, hoy mayormente este tema. Enfócate en tu diseño espiritual. Enfócate en tu diseño espiritual. Es fundamental para lograr los objetivos. Algunas estrategias que pueden ayudar. Hay algunas estrategias. Enfócate en tu diseño espiritual que debemos de establecer como punto de partida para poder construir ese diseño que todos anhelaríamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vemos predicadores que Dios lo usa grandemente, ¿verdad? Tú contemplas eso y lo que te pasa por tu mente, wow, quisiera ser como fulano, o quisiera que Dios haga eso en mí, pero tú preguntarías, ¿qué precio pagaron ellos para llegar a ese nivel? Aquí hay que pagar un precio. Entonces, para construir el diseño espiritual, también hay que pagar un precio. Ya hemos mencionado, ¿verdad? De manera con frecuencia, el texto 6:33. ¿Ya? Buscando el rostro de Dios, entregado a Dios en su totalidad, para que luego entonces Él fluya. Para que Él fluya. Y de verdad que Él va a fluir de una manera especial. Entonces, primera estrategia, fija objetivos claros, objetivos que sean claros. ¿Qué esto significa? Definir metas específicas para tu diseño. Esto nos va a dar dirección y nos va a ayudar a priorizar. O sea, por ejemplo, yo quiero que Dios me use. Ya, ahí tú te sientas a analizar cuáles son las cosas que tú debes cumplir, ¿verdad?
como parte que a ti te toca, porque Dios siempre quiere usarnos. La Biblia dice que hay vaso de honra y de deshonra. Y cuando nosotros mantenemos lo correcto, Él de repente nos usa cuando Él quiere. Pero tenemos que ser un vaso de honra. Un vaso de honra. Cuando hablamos de un vaso de honra, estamos hablando de una persona que está lista, una persona que está preparada para ser usada por el dueño, ¿verdad? Por el que tiene el poder, por la que tiene la autoridad para usarnos. Y que Él siempre quiere usarnos. Siempre es el deseo de Dios. Pero muchas veces nos convertimos en vaso de deshonra. Pero Dios quiere vaso de honra en este tiempo. Entonces lo primero es priorizar. Priorizar, analizar los puntos clave para después que tú tengas esos puntos bien analizados, entonces seguir adelante, confiando y esperando que Él se va a glorificar. Sí, mira lo que nos dice Juan 15, 1, verso 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Wow, eso lo dijo Jesús. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Se lo dijo a todos aquellos que estaban a su alrededor. Ve cuál es el propósito, el objetivo, el deseo, el gran deseo de Dios para con nosotros es que llevemos muchos frutos. Porque dice la Biblia que cuando nosotros llevamos mucho fruto, el nombre del Señor es glorificado. El nombre del Señor es glorificado. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros hacemos conforme a la voluntad del Señor, eso exalta y glorifica su nombre, el cual debe ser la programación de todos los creyentes. Que todo lo que hagamos glorifique a Dios. La mínima cosa que usted haga que glorifique a Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo podría lograrse eso? Cuando mantenemos y hacemos la cosa conforme al tiempo y en la voluntad del Señor. Porque la Biblia dice que Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Como por ejemplo, cuando tú sientes deseo de ir al templo a orar, ¿quién te lo puso? Satanás. No, Satanás nunca te va a poner el deseo para tu orar, ni nunca te vas a poner el deseo para que tú estudies la palabra. No. A lo contrario, el enemigo te va a poner el trabajo para que tú ni ores ni estudies la palabra. Entonces, cuando tú sientes el deseo de hacer algo así, es porque Dios te está motivando a que lo hagas. Por eso dice el texto que Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y este programa, Es Hora de la Verdad, se trata de decirte las cosas tal como está, para que todos nos edifiquemos y crezcamos en su propósito. Por eso dice el texto, yo soy la vid. O sea, lo primero es que Jesús se identifica. Jesús se identifica ante el pueblo. Jesús se identifica ante los discípulos y le dice, yo soy la vid. O sea, una forma para que los discípulos entiendan, ¿verdad? ¿Quién es Él?
¿cuál es la función de él en la tierra? ¿Qué sustancia provee la vid, ¿verdad?, para el pámpano? Jesús utilizaba estas parábolas, ¿verdad?, que son muchas parábolas, estas analogías, que son muchas. Jesús lo utilizaba tomando del contexto actual, de ese momento, porque esos árboles eran muy comunes entre el pueblo de Israel y ya el pueblo sabía y conocía, ¿verdad? Entonces Jesús extrae, ¿verdad?, esos ejemplos, pero detrás de esos ejemplos, de esas parábolas, ¿verdad?, hay una verdad absoluta, hay una verdad que no es subjetiva, que no es limitada, es una verdad absoluta, aprobada, confirmada, que cuando la creemos realiza un cambio, hace un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Por eso dice, lo primero que él hace es que fija una meta. ¿Cuál es su meta? Se identifica, vuelve un rentero entre el pueblo, se identifica entre los discípulos. ¿Quién es él? ¿Verdad? Yo soy la vid verdadera. Wow, impresionante. Me imagino cuando el pueblo escuchó eso. Me imagino cuando los discípulos escucharon eso. Que él era la vid verdadera. Mira, Jesús está dando una identificación. Está señalando. Se está clasificando quién es él. Para nosotros hoy, nosotros tenemos que clasificarnos. ¿Quiénes somos? Tú y yo somos un diseño espiritual que no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a lo celestial. Y tenemos que decir que nosotros somos un diseño espiritual preparado por el Eterno. Y que como diseño nosotros vamos a dar resultados mientras nosotros estemos en esta tierra. ¿Cuáles serán los resultados? El mismo Jesús dijo que nosotros somos luz en esta tierra. En un mundo lleno de desafíos, en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de toda clase de situaciones difíciles, de maldad, nosotros estamos llamados a ser luz, resplandecer en medio de esa oscuridad. Excelente, excelente, ¿verdad? Pero también Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Todo lo que hemos utilizado, ¿verdad?, o hemos comido, comida sin sal, es mejor no comerla. No tiene sabor, no sabe a nada. Eso mismo pasa cuando hay un grupo que no hay cristianos. Ese grupo no tiene sabor porque no hay cristianos. Pero cuando tú estás en tu trabajo, que tal vez tú seas el único cristiano, esa empresa tiene sabor, porque allí hay un hijo de luz, porque allí está la sal. Y como sal tenemos que mantener, ¿verdad?, ese ambiente, un ambiente sólido, un ambiente de un buen sazón, que quien da el buen sazón somos nosotros los creyentes. ¿Pero por qué? Porque estamos pegados a la vid. El pámpano, como dice el texto, si no está pegado a la vid, no puede dar fruto. Si estamos pegados a la vid, vamos a dar fruto. O sea, lo que está diciendo es que mientras nosotros estemos pegados a Jesús, unidos a Jesús, que eso se logra cuando cumplimos la palabra, nos consagramos a Él, buscamos su rostro, entonces vamos a estar siempre conectados. Conectados. Y mientras nosotros estemos conectados, vamos a dar frutos. Y todo aquel que se acerque a nosotros se va a alimentar y se van a sentir bien y satisfechos. Dios te bendiga y Dios te guarde. No olvide de suscribirte a nuestro canal, porque eso va a permitir que este contenido corra el mundo entero. Y ese es el propósito: mantener la verdad, decir la verdad, declarar la verdad, cueste lo que cueste. Dios te bendiga y Dios te guarde.